Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. Regresamos con Agárrate y no podíamos dejar que la semana terminara sin hablar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, gracias a Dios todo bien. Y bueno, continúan las noticias de inmigración, continúan tantas cosas que qué bueno que tenemos estos espacios porque hay muchas personas en nuestra comunidad que tienen preguntas, que están confundidos con muchas de estas decisiones que se están tomando a nivel gubernamental y bueno, qué bueno que podamos explicarla en este espacio. Sí, y bueno, una de las imágenes más impactantes de estos días ha sido la deportación de venezolanos en vuelos directos allá, que bueno, ya eso pues parecía que no iba a ocurrir por lo de las sanciones y han cambiado muchísimo las cosas en apenas unos días. Jesús, vamos a ver uno de los videos y vamos a comentar eso porque hay mucha angustia en la comunidad con este tema, sobre todo con las imágenes que se han visto. Muy buenas tardes, mi comandante jefe, pueblo de Venezuela. Nos encontramos ahora en este momento en el aeropuerto internacional de Maiquetía, viendo instrucciones precisas para recibir a los ciudadanos venezolanos repatriados. Bueno, producto de la implementación de este gran plan Vuelta a la Patria, característico de la diplomacia de paz que usted preside. Y estamos precisamente en este mismo momento recibiendo 131 venezolanos y venezolanas, aquí en la patria de Bolívar y Chávez. Y nosotros juntos, enarbolando esa misma bandera que usted enarbola, de paz, de bienvenida, de abrigar a nuestros connacionales, le damos esa bienvenida calurosa para que rehagan su vida. Por supuesto que nosotros estamos aquí, prestos y listos, mediante la activación de un comando unificado e integral para la recepción de todos estos hermanos repatriados. Y por supuesto para dar estricto cumplimiento a los protocolos internacionales, a través también del servicio de administración, de identificación, migración y extranjería, que tiene sus protocolos bien claros, pero para la garantía de la identificación plena, con los avances tecnológicos con los que se cuenta, producto de esa dirección que usted nos ha dado, de mejorar esos servicios de identificación. Precisamente el SAIME ha avanzado y nosotros, con todo ese equipamiento, vamos a garantizar la identificación plena de cada uno de nuestros hermanos y hermanas venezolanos y asimismo brindarle, una vez que hayamos avanzado en el cuidado, en la revisión en materia de salud y hayamos cumplido con todos esos procesos, de este proceso de revisión de los documentos con los que cuente. Entonces inmediatamente se le hará uso a su derecho de movilidad, como lo establece bien la ley. De manera que estamos aquí cumpliendo instrucciones precisas suya, como política del gobierno bolivariano. Bueno, Jesús, esto que es resultado de un acuerdo entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, por supuesto, lo están utilizando en Venezuela para propaganda, ¿no? Y a mí lo que más me impactó de esto es que los deportados están como uniformados, Jesús. Tienen todos como la misma ropa. Me imagino que es ropa que se les entregó aquí en Estados Unidos en las cárceles, me imagino donde estuvieron, si estuvieron presos, etcétera. Háblanos de esas deportaciones y quiénes son los deportados, es decir, no nombre y apellido, sino cómo se está seleccionando a las personas que van a deportar. Sí, eso es bueno aclarar porque hay mucha incertidumbre, ciertamente muchas personas preguntándose si ellos son un blanco para estas deportaciones directas, sobre todo muchos de nuestras personas, nuestra comunidad, hermanos venezolanos que están aquí en los Estados Unidos. Y estamos hablando de un grupo bien específico, o sea, son aquellas personas que primero ya tienen una orden final de deportación. Esto ya excluye a personas que están en algún tipo de trámite de asilo, personas que están en algún trámite que no ha llegado a su finalidad, personas que están en un proceso en una corte. Esto los excluye a ellos porque no hay una orden final. Ahora, ya viendo una orden final, ahora tenemos que ver el segundo paso, digamos el segundo filtro. ¿Cuál es? Bueno, tenemos que determinar si aún
con esa orden de deportación, la persona califica un amparo. Y eso es algo que, gracias a Dios, hemos podido explicar en este espacio, que existen maneras que una persona, aunque tenga una orden final de deportación, pueda ser amparada por esa deportación o en contra de esa deportación, mejor dicho. Entre eso, personas que tienen el TPS, personas que tienen acción diferida, personas que califican y aplicaron y están esperando su primera aprobación, porque hay muchas personas que nos han llamado y dicen, abogado, pero tengo pánico, tengo miedo, no quisiera ser el próximo porque yo apliqué al TPS, pero no me ha llegado todavía la aprobación. Mi primera pregunta es, bueno, ¿usted ha cometido algún delito? ¿Tiene historial criminal? No. Ok, la segunda pregunta, ¿tiene usted un recibo de esa aplicación que usted sometió? Sí, bueno, eso quiere decir que ya la persona es elegible y simplemente está sometiendo su aplicación y esperando que la agencia USCIS, el Departamento de Seguridad Nacional, y bajo de ellos la agencia USCIS, determine ya la protección temporal. Pero bueno, acción diferida, TPS, personas que tienen paros de deportación, ese es otro amparo. En fin, hay que determinar si la persona tiene ese amparo. Ahora, si la persona tiene una orden de deportación, no califica un amparo, entonces ya son aquellas personas que fueron detenidas, que tienen un historial criminal, la gran mayoría, y que están en un centro de detención. Esas son las personas, ese es el blanco de las personas que van a ser repatriadas. Ese es el primer grupo. Hay otro grupo que son personas que están solicitando o que quieren solicitar refugio en los Estados Unidos, vienen desde México, o sea, por la frontera sur, pero no tienen una base legal para solicitar amparo. Y de eso habíamos hablado hace un par de días. Bueno, ¿qué es una base legal? Es decir, prácticamente, si la persona tiene una base, por ejemplo, para pedir un asilo, ya sea por temas políticos, temas de persecución, pero si una persona va a la frontera y la persona dice, bueno, mi único problema es, qué sé yo, tener problemas financieros, pero yo no tengo miedo de regresar a mi país, todo está de lo más bien, entonces esa persona pudiera, ni siquiera es 100% seguro, pudiera ser el blanco de este tipo de deportación. O sea que estamos hablando de un grupo limitado de personas, ciertamente algo consternante en muchos de nuestra comunidad, Claro. pero sin embargo es algo que hay que ver en perspectiva. No estamos hablando de todos los inmigrantes, mucho menos la gran mayoría de inmigrantes venezolanos aquí en los Estados Unidos. Jesús, hay una pregunta que te tengo que hacer porque alguien muy cercano a nosotros aquí en Factores de Poder me dijo, por favor, pregúntale lo siguiente a Jesús. ¿Sabes la cantidad de venezolanos que tienen 9 años esperando por la entrevista de asilo? 9 años, 10 años. Hay ya venezolanos con 10 años y que ya tienen una vida hecha aquí, pero todo... por ejemplo, esta persona que me pidió que te hiciera la pregunta, tiene problemas incluso porque tiene unas ofertas de trabajo muy buenas y como no tiene asilo aprobado, sino lo que tiene es el TPS, etcétera, hay lugares a los que no puede ingresar, que requeriría que él ingresara por los trabajos que le ofrecen, por el tipo de trabajo que él hace. Entonces, él me pregunta si... ¿es factible que las personas que tienen esta cantidad de años esperando una entrevista le envíen una carta de inmigración o a alguien que quizás que se dé cuenta de lo que está ocurriendo, que si hay algo que hacer con respecto a esto con alguna autoridad de inmigración? Y si es conveniente, sobre todo, ¿no? Quizás llamar la atención. Tengo 9 años esperando la entrevista, por favor llámenme, porque es una persona además que tiene un gran caso de asilo. Y está frustrado, pues. Y es la situación que viven muchas personas en nuestra comunidad. Desafortunadamente no hay un mecanismo para que a una persona por el tiempo que haya esperado tenga una cita o tenga una aprobación automática del asilo o que tenga una cita mucho antes. Ahora, el mecanismo que sí existe es para aquellas personas que tienen una urgencia médica o algún tipo de urgencia razonable, y eso lo tuviéramos que definir, que justifique que esa entrevista sea antes, pero no puede ser la necesidad de la posibilidad de obtener la residencia. Tuviera que ser algo más. Un ejemplo es problemas médicos. Hay personas que sufren, que tienen problemas médicos muy serios, hay personas que tienen enfermedades terminales, hay personas que pueden demostrarte que si no tienen su entrevista, alguien en su familia tiene un riesgo de que su vida pueda correr peligro, ese tipo de cosas. Poniendo eso a un lado,
entiendo la frustración de la persona. Ahora, mi consejo, que es lo que también hemos compartido en otras oportunidades, es que aproveche el tiempo que tiene para buscar otras alternativas. Si estamos hablando de una persona que tiene TPS, que tiene un asilo y tiene posibilidades de trabajarle a una compañía, quieren solicitar sus servicios, pero bueno, no tiene una residencia, se puede someter a una petición laboral. De hecho, una persona teniendo el TPS, es más factible que esa persona pueda obtener una residencia por petición laboral que una persona que no tiene TPS. Y bueno, aquí estuviéramos hablando de varios detalles que hay detrás de eso, pero puede aprovechar eso. Si hay una compañía que le dice, mira, no te puedo contratar porque no tienes la residencia, entonces hay que lanzarle la papa caliente a la compañía y dice, bueno, ¿por qué no me pides para entonces tener la residencia? Hay compañías que acceden a eso, Es muchísimas. una opción. Entonces, definitivamente esa fuera una opción, una petición laboral. Es decir, que las personas que están pasando por esta situación no tienen otra opción, ¿no? O sea, no tienen una opción con el asilo, si no han sido llamados en tantos años. Correcto, que si es por el asilo, no hay una ley de inmigración que exija al gobierno que deba haber una respuesta para su solicitud, desafortunadamente. Y sí, ciertamente conozco a personas que llevan esperando 10 años, personas que están frustradas, personas que se sienten en un limbo, pero de nuevo mi recomendación es buscar otras alternativas. Hay personas que pueden calificar, ni siquiera, y también hemos hablado de esto también, a visas de intereses nacionales, conjuntando el TPS con una visa de interés nacional si califican. Entonces, esto lo puede llevar a una residencia aquí en los Estados Unidos. Peticiones matrimoniales y de familia son las más comunes. Personas que tienen padres, hijos mayores de 21 años. Bueno, están esperando su caso de asilo, pero ya los puede pedir un familiar. Se salen de esos casos de asilo, retiran su solicitud y aplican a la residencia por esas peticiones familiares. Pero hay que buscar otras alternativas porque desafortunadamente no existe un mecanismo que obligue a inmigración a dar una entrevista a una persona, mucho menos otorgarle una residencia por el tiempo que hayan esperado su entrevista de asilo. Exacto. Bueno, eso nos vamos ahora para Ecuador, porque, vamos a hablar un poco del programa de reunificación familiar de ecuatorianos y de qué se trata el programa. Sí, muy similar al programa de reunificación familiar para familias cubanas, que también ahora está disponible para familias colombianas y bueno, de otros países que han podido disfrutar de este programa, Honduras también, El Salvador, Guatemala, otros países. Y funciona de nuevo de la misma manera, básicamente se somete una solicitud familiar, una aplicación I-130, y si esa aplicación es aprobada, entonces el familiar que está siendo solicitado puede venir a los Estados Unidos, el familiar, y los familiares cercanos a ese familiar pueden venir como residentes legales y no tienen que esperar largos tiempos de espera, siempre y cuando reciban una invitación del Departamento de Estado. Entonces, para ponerlo en perspectiva, hay solicitudes, de hecho, la gran mayoría de las solicitudes pueden durar muchísimos años. Por ejemplo, un hermano ciudadano prácticamente de cualquier país que quiera pedir a su hermano o su hermana en otro país, esa petición puede durar unos 14 años. O sea, del momento que se somete la petición, al momento que ese hermano puede o se le puede ocurrir aplicar a la residencia. ¿Qué es lo que hace el programa de unificación familiar? Ya cuando es aprobada la petición y está en proceso de los años, dentro de un año o menos, o un año o 2 años, la persona puede ser invitada para que venga mucho antes. Entonces, lo que sí es cierto es que el peticionario debe de recibir una invitación. O sea, no puede aplicar el programa de reunificación, pero debe de recibir una invitación. Porque esto es algo importante, no solo para nuestra gente de Ecuador, que estimamos muchísimo, pero también para aquellas personas que tienen doble nacionalidad, entre ellos muchos venezolanos que también tienen nacionalidad ecuatoriana y que pueden ser beneficiados por esto, y sus familiares también. Entonces es muy importante tener esto en perspectiva, ya sea personas de Ecuador, personas de Honduras, Guatemala, Colombia, que tengan doble nacionalidad, entre esos la nacionalidad venezolana, y son beneficiarios de una petición familiar, pueden participar en este programa. Bueno, Jesús, ¿y hay otras personas de otras nacionalidades que se pueden beneficiar? No, solo las nacionalidades que el gobierno ha decidido, hasta ahorita solo esas que he mencionado, pero bueno, esperemos que
puedan expandir un poco más esa lista y puedan incluir otras nacionalidades también que tanto necesitan un programa así. Bueno, Jesús, gracias. Gracias y nos vemos el martes que viene con seguridad. Claro que sí, Patricia, un abrazo. Bueno, vamos a ir a un corte, al regreso. No se pierdan los 15 minutos de José Antonio Colina, que están muy, muy buenos el día de hoy. Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas.